Momento de hablar de economía, en un año que se abre, que tiene la particularidad de que es un año electoral, y bueno, Argentina intentando recuperar la confianza en el mundo, ¿no? Si uno escucha a los funcionarios, dice, bueno, cada vez que hacemos una gira por el exterior, si vamos a Europa, si vamos a Estados Unidos, si hablamos con los grandes fondos de inversión, las dudas son políticas, de qué va a pasar en Argentina de diciembre de este año en adelante, ¿no? Si el gobierno va a poder reelegirse, si la oposición va a armar una propuesta que pueda competir con Macri y hacerse el poder. Bueno, es todo un tema que por supuesto también cruza la economía, ¿no? Argentina en medio, digamos, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder solventar las cuentas públicas, en marcha un nuevo plan monetario, en marcha una readecuación, digamos, presupuestaria que intenta llevar justamente las erogaciones del Estado hacia un equilibrio. Bueno, un montón de cosas que están en juego durante este año, inflación, tasa de interés, bueno, un montón de cosas incontables, diría yo. Pero bueno, vamos a hablar de este tema, de las cuestiones de financiamiento, cuánto tiene que salir a buscar Argentina, si con lo que tiene le alcanza o no. Vamos a hablar con el director de estudinero.net, que es Nicolás Litvinov, así se pronuncia. Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Mariano Fortuna es mi nombre. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Nicolás. Bueno, Nicolás, te iba a preguntar justamente por esta cuestión de si Argentina le alcanza, digamos, con lo que ya ha acordado con el FMI para solventar todas sus necesidades de financiamiento, por lo menos en 2019, que está cruzado por todas estas cuestiones políticas, ¿no? Sí, bueno, los economistas tenemos una frase que es ceteris paribus, que quiere decir manteniendo todas las demás variables constantes. Si no pasa nada raro, eso quiere decir si no hay otra corrida cambiaria, si el mundo continúa el crecimiento, sobre todo en Estados Unidos y China, en la guerra comercial que están sosteniendo, no se deteriora, si todo eso sucede, entonces podríamos llegar a cumplir con las metas de financiamiento, ¿no? Pero la experiencia del año pasado, en donde de alguna manera hubo un divorcio entre lo que es la economía real y la economía financiera. Vos fíjate que el primer trimestre del año pasado fue un trimestre muy bueno en materia económica, digamos, sí, ¿no? Todos los indicadores daban bien, la economía estaba creciendo, nada hacía presagiar la violencia de la corrida cambiaria que empezó en mayo del año pasado, ¿no? Y que fue muy, muy violenta, y en solamente 2 o 3 meses de corrida cambió todo el escenario económico. Esto quiere decir que gracias a lo que se llama la financiarización de la economía, que esto es cada vez la economía está más financiera, o sea, se le da más importancia a lo que son los derivados financieros. Fíjate que los argentinos nos pasamos hablando de dólar, LELIQ, LEVAC, plazo fijo, tasas, ¿no? Sí. Y si vos te fijás incluso en los diarios o en la radio, vas a ver que la ponderación de este tipo de terminología financiera por encima de la terminología económica, que sería producción, empleo, desarrollo económico y también distribución del ingreso, todos los términos que son puramente más económicos, es muy alta, ¿no? Eso quiere decir que las finanzas, pero este es el rumbo que eligió este gobierno, ¿no? En el sentido de darle mayor importancia a las finanzas, porque es mucho más fácil a veces cuando todo va bien, cuando tenés viento a favor y todo va bien, es fácil, mucho más fácil en el corto plazo que entren capitales, como entraron durante todo el 2016 y parte del 2017 también. Y ahora estamos en un periodo en el cual tenemos en estos momentos una situación favorable a nivel internacional, que siguió desde el principio de año, un enero muy buen arranque para por ejemplo, las bolsas de Estados Unidos, para lo que es las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer Powell, el presidente de la FED, anunció que va a ser paciente con la suba de tasas de interés, y eso lo favorece a la Argentina. Entonces ahora se dan un par de condiciones que hacen que desde el punto de vista de la economía de la parte financiera, digamos, tengamos este viento a favor, digamos, para el comienzo del año. Pero como vimos el año pasado, esas condiciones pueden cambiar de un día para el otro. Seguro. Hay algunos economistas que sostienen que Argentina, por lo menos en los últimos meses,
con un riesgo país que no paraba de crecer y demás, estaba sobrecastigada, digamos, por los mercados porque las condiciones internas habían mejorado un poco, pero de cualquier manera el riesgo país no paraba de crecer, y demás. ¿Vos qué opinás, Nicolás? ¿Que estaba sobrecastigado o que era un castigo justo, para ponerlo en algún término? Bueno, si vos tenés en cuenta la disparada que tuvo el dólar, en donde el peso se devaluó más de un 90%, y la inflación también, ahí te das una idea de que no, para mí no es exagerada. Hubo un muy mal diagnóstico económico por parte del gobierno que costó que tengamos 3 presidentes de bancos centrales en apenas 3-4 meses, ¿no? Una cosa. Entonces ahí te das cuenta de lo que hablábamos antes. Antes las crisis económicas se llevaban puestas a los ministros de Economía, ahora se llevan puestas a los presidentes de los bancos centrales. Eso te da una idea de la importancia de las finanzas. Entonces, a mí me parece que no, que hubo un error de diagnóstico muy importante, que después se trató de corregir, en donde se favoreció la libre movilidad de capitales en un país chico como la Argentina, y en un contexto geopolítico en donde las grandes potencias estaban cerrando, nosotros nos estábamos abriendo. Entonces eso fue un error, una mala lectura geopolítica que costó muy caro, y que gracias de alguna manera al salvavidas que nos tiró el Fondo Monetario Internacional se pudo llegar a fin de año. Ahora hay que ver cómo sigue todo. Si a nivel internacional las cosas siguen el rumbo que comenzó en enero, entonces puede haber una luz de esperanza, pero si en algún momento Estados Unidos entra en recesión, que también es muy probable según lo que marcan las tasas de interés en Estados Unidos, la curva de rendimientos está diciendo que quizás a fin de este año o en el 2020 podría haber una recesión en Estados Unidos que viene creciendo a tasas muy fuertes. Bueno, eso nos impactaría seguramente de manera muy fuerte, ¿no? Eso no deja de llamarme la atención, ¿no? Porque lo que hemos visto, digamos, a partir de la presidencia de Trump, es que más allá de todo lo que se le pueda endilgar a Trump, ha sido una economía bastante robusta, digamos, mejorando sus indicadores de empleo y demás, y que después de todo eso, la perspectiva sea de recesión en Estados Unidos, es algo que me llama mucho la atención. Sí, bueno, justamente los números económicos que tiene para mostrar la presidencia de Donald Trump son muy buenos. Está en pleno empleo, la economía está creciendo a tasas de una economía emergente cuando es la mayor economía del mundo. Sin duda las políticas que él llevó a cabo favorecieron a Estados Unidos bajo el lema Estados Unidos primero. El tema es cómo repercutió en el resto del mundo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí es donde hay que poner un poco la atención, pero Estados Unidos, de alguna manera, yo creo que el tema del déficit comercial, cómo trata de superar los déficits comerciales, sobre todo con China, ahí es donde está el riesgo, ¿no? Porque claro, si vos te pones muy duro en cuanto a ponerle tarifas a los productos chinos, se sabe que la economía china es un poco el motor también de la economía global junto con Estados Unidos en la última década, ¿no? Entonces la economía china ahora está creciendo a una tasa del 6,6%, 6,5% aproximadamente anual, y es una tasa de crecimiento que las mismas autoridades chinas fueron desacelerando a propósito para justamente no caer en más riesgos inflacionarios y tener una economía sobrecalentada. Pero si Estados Unidos insiste en de alguna manera agravar los productos chinos, eso no solamente va a repercutir negativamente en China, sino también en Estados Unidos, como ya pasó con algunos reportes de ganancias que hubo anteriormente. Por ejemplo, Apple hace poco anunció que iba a tener una caída en cuanto al crecimiento de sus earnings, de sus ganancias, producto justamente de la desaceleración de sus ventas en China, ¿no? Entonces ahí se vio cómo las empresas de Estados Unidos también estaban empezando a ser dañadas por estas políticas de bajar el déficit comercial con el país asiático, y eso justamente de alguna manera hizo que Donald Trump retroceda un poco y empiece a ceder un poco en la negociación, y eso de alguna manera también encauzó a las bolsas para tener este buen comienzo de año. Claro. Nicolás, por último te pregunto, digamos, por el dólar en este año, ¿no? Porque
todo parece indicar que el gobierno lo que busca es que haya una estabilidad, digamos, de la divisa, que no haya grandes saltos de la cotización, sobre todo porque el público le presta muchísima atención, digamos, a lo que pasa con el dólar, y me parece que es algo hasta, no sé, histórico, por lo menos de nuestra historia reciente es así. ¿Qué crees que va a pasar? Digamos, yo sé que es difícil vaticinar, pero que, digamos, realmente los esfuerzos del gobierno van a estar puestos ahí, digamos, en que el dólar no pegue ni un gran salto para abajo ni un gran salto para arriba. Mira, yo creo que lo más importante del dólar, y eso el gobierno parece ya haberlo entendido, es la repercusión que tiene en la formación de precios, ¿no? A nivel de inflación. Había toda una discusión, incluso en el gobierno anterior, de si el aumento del dólar repercutía o no en los precios, ¿no? Entonces, cuando este gobierno era oposición y el dólar aumentaba, decía que se iba a disparar la inflación, y desde el kirchnerismo decían que no repercutía. Ahora sucede lo contrario, digamos, ¿no? Que cuando empezó la corrida cambiaria, el gobierno fue a decir, bueno, pues esto no va a repercutir tanto en precios porque la Argentina no tiene tantos productos importados. Bueno, vimos lo que pasó, inflación de 5 o 6% mensual a partir de la disparada del dólar. Entonces, este gobierno está llegando a las elecciones que van a definir quién va a ser el futuro presidente, y de alguna manera tiene que mostrar cuáles son los resultados positivos que tuvo, ¿no? Y en materia política o institucional seguramente va a hablar de la lucha contra la corrupción, de algunas obras de infraestructura, etcétera. Pero a nivel económico y financiero tiene que mostrar por lo menos algún indicio de algo que haya logrado, ¿no? Y hasta ahora sabemos que el boletín sería totalmente reprobado, negativo, pero sí, lo que quiere hacer este gobierno es mostrar que pudo desacelerar la inflación, ¿no? Que pudo hacer que baje la inflación. Entonces, si partimos de la inflación del 50% que tuvimos el año pasado, decimos, bueno, es muy probable que pueda tener una inflación menor a la del año pasado y mostrar, bueno, miren, ven que estamos bajando la inflación. El tema es que, claro, igualmente si la inflación es del 40 y pico, eso no va a servir de mucho. En cambio, si pueden mantener el dólar quieto, o subiendo, apreciándose muy poco hasta fin de año, la inflación debería ceder a niveles por ahí por debajo del 30%, más cerca del 20%, y con eso mostrar que están desacelerando la inflación. El tema es cuál es el costo que tendría eso para la economía argentina, cuando sabemos que cuando tenemos épocas muy largas en donde el tipo de cambio está muy apreciado, después tenemos consecuencias muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo creo que eso se está jugando el gobierno, ¿no? Está jugando su suerte eleccionaria al tema de inflación, por eso las políticas del Banco Central tan contractivas, con el daño que eso también está produciendo en la creación de trabajos, en la producción, en la actividad económica. Se entiende perfectamente. Entonces, en un boletín económico donde no hay mucho que mostrar, por lo menos estabilidad y alguna mínima mejora, e ir por mejor enfocarse en otros lados que no tengan que ver mucho en lo económico y financiero, ¿no? Exacto, y prometer que, bueno, ahora ya estabilizamos un poco los parámetros, si nos religen a partir del año que viene retomamos la senda de crecimiento, ¿no? Pero este año, viste que muchos dicen, no, a partir del segundo semestre, eso lo venimos escuchando hace mucho tiempo, sí. No hay ninguna razón por la cual pensar que la economía empiece a crecer nuevamente por una cuestión mágica, digamos, ¿no? Hasta que no se tomen medidas expansivas que lleven justamente a mejorar el ritmo y la actividad económica. Seguro. Nicolás, te agradezco mucho por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a usted por el llamado. Un saludo grande. Ahí pasaba Nicolás Litvinov, el director de estudinero.net, economista, hablando de la situación económica en Argentina, las necesidades de financiamiento que tenemos, la agenda un poco en este año electoral también, donde el gobierno apunta, digamos, a por lo menos tener alguna estabilidad, ¿no? Del tipo de cambio, algunas variables macroeconómicas donde sabemos que no hay demasiado positivo para mostrar.